Elian no recordaba el sonido de su propia voz, pero sí recordaba el fuego. Lo recordaba en pesadillas hechas de calor y el olor a pino quemado, en el grito ahogado de su madre que él nunca pudo soltar, y en la forma en que los aldeanos lo miraban. El fuego le había quitado su voz, fundiendo sus cuerdas vocales en un silencio perpetuo, y le había dejado un mapa de cicatrices en el lado izquierdo de su cara y cuello, una máscara de piel fruncida y brillante que la gente evitaba mirar directamente. A los 19 años, Elian era un fantasma en su propio pueblo, una desgracia silenciosa, un recordatorio andante de una tragedia que todos preferían olvidar. Su único valor residía en sus manos. Desde niño había encontrado refugio en las letras. Incapaz de hablar, aprendió a escribir con una caligrafía que era la envidia del sacerdote del pueblo. Sus manos eran firmes y precisas, capaces de trazar líneas de una elegancia que contradecía su apariencia rota. Se convirtió en el escriba del pueblo, un trabajo que lo mantenía al margen, útil pero invisible. Transcribía registros, redactaba contratos, escribía las cartas de amor de otros. Era un conducto para las palabras de los demás, un recipiente vacío que nunca podía llenarse con las suyas propias. Pero incluso esa utilidad marginal llegó a su fin. Una plaga barrió el ganado del pueblo, las cosechas se secaron en los campos y el hambre trajo consigo el miedo. Y el miedo siempre necesita un chivo expiatorio. La decisión del Consejo de Ancianos fue unánime y pronunciada con una falsa piedad. No lo llamarían un destierro, lo llamarían una asignación. Una tarea de gran importancia, decían, adecuada para sus talentos únicos. Debía ir al faro de las ánimas, la aguja de piedra desmoronada en el punto más desolado de la costa, y servir como escriba para su único ocupante, el legendario capitán Cael, que finalmente había regresado del mar para morir. El viaje fue una procesión silenciosa de su propia ejecución social. 2 guardias lo escoltaron, no por temor a que huyera, sino para asegurarse de que el pueblo viera que su mala suerte estaba siendo purgada. Caminó por el sendero costero, un camino azotado por el viento que se aferraba a los acantilados. El aire salado le picaba en las cicatrices, un recordatorio constante de su otredad. El mar, un vasto lienzo de gris y azul agitado, se extendía hasta el infinito. Para los demás era una fuente de vida y comercio. Para Elian siempre había sido un símbolo de aislamiento, el muro líquido que lo separaba del resto del mundo. Después de 2 días de caminata, lo vio. El faro de las ánimas se erguía sobre un promontorio rocoso, una silueta solitaria contra un cielo nublado. No era la estructura blanca y heroica de las canciones. Era una torre de piedra oscura, manchada por décadas de sal y líquen, con la mampostería desmoronándose en algunos lugares como un diente podrido. Una pequeña casa de piedra, igualmente decrépita, se aferraba a su base. El lugar entero parecía estar hundiéndose lentamente en el mar, cansado de su larga y solitaria vigilia. Los guardias lo empujaron hacia la pesada puerta de madera. Uno de ellos golpeó. Unos minutos más tarde, la puerta se abrió con un chirrido que sonó como un gemido. Un hombre apareció en el umbral. Era viejo, pero no de una manera frágil. Era como un roble viejo, nudoso y curtido por el viento. Su rostro era una red de arrugas profundas, su barba blanca y descuidada, y sus ojos, de un azul pálido y acuoso, sostenían una chispa de inteligencia feroz que desmentía su cuerpo encorvado. Era Cael. «Así que este es el chico», dijo el capitán, su voz un murmullo grave y rasposo como guijarros rodando en la marea. El gorrión con el ala rota. Los guardias empujaron a Elian hacia adelante, entregándole un pequeño baúl con sus herramientas de escriba, sus plumas, sus tinteros, un fajo de pergamino de alta calidad y sus anteojos con montura de alambre. «Aquí está. Hará lo que le pidas, capitán», dijo uno de los guardias, ansioso por marcharse. «El barco de suministros vendrá con la estación, si ambos siguen aquí, claro». Cael ignoró al guardia y fijó su mirada en Elian. Lo examinó de arriba abajo, su mirada deteniéndose por un momento en las cicatrices de Elian, luego en sus manos limpias y cuidadas. Elian sintió el calor de la vergüenza subir por su cuello, pero mantuvo la mirada, negándose a encogerse.
Había aprendido que mostrar miedo solo invitaba a más crueldad. «Déjenlo», ordenó Kael a los guardias. Se dio la vuelta y entró, dejando la puerta abierta como una invitación que también era una orden. El interior del faro era oscuro y olía a sal, a humedad y a algo más, un olor a enfermedad y a tiempo estancado. Estaba abarrotado de los restos de una vida en el mar, mapas amarillentos clavados en las paredes, extraños instrumentos de latón, conchas marinas del tamaño de la cabeza de un hombre, y libros encuadernados en cuero cuyas cubiertas estaban hinchadas por la humedad. En el centro de la habitación principal había una mesa pesada, cubierta de cartas de navegación y una gruesa capa de polvo. Una chimenea de piedra, negra por el hollín, ofrecía la única fuente de calor. «Tu tarea es simple, chico», dijo Kael, dejándose caer en un sillón gastado que gemía bajo su peso. «Mis últimos días están contados. Los médicos del puerto dicen que mi cuerpo es una cáscara podrida. Pero mi mente es un océano. Todavía hay mareas en ella, y tesoros, y monstruos». Hizo una pausa, tosiendo, un sonido húmedo y profundo que sacudió su cuerpo. «Mi vida ha sido larga. He visto cosas que harían que los ojos de un hombre se quemaran en su cráneo. No dejaré que todo se hunda conmigo en el silencio. Serás mi cofre del tesoro, mi botella en el océano. Escribirás lo que digo». «Todo. Mis últimas palabras». Elian asintió. Sacó sus herramientas de su baúl, la familiaridad de los objetos, un pequeño consuelo en este lugar desolado. Limpió un espacio en la mesa, colocó su tintero, seleccionó una pluma y preparó una hoja de pergamino. Miró a Kael. «Listo». «¿Y qué te asegura que no escribirás mentiras?», preguntó Kael, sus ojos azules brillando con astucia. «¿Que no pondrás tus propias palabras en mi boca?». Elian lo miró fijamente. Luego tomó una hoja de práctica, mojó su pluma y escribió con su caligrafía impecable: «No tengo palabras propias». Kael leyó la frase y una extraña sonrisa torció sus labios agrietados. Justo, un recipiente perfecto. Se reclinó en su silla, cerrando los ojos. Por un momento, Elian pensó que se había quedado dormido. Pero entonces el capitán comenzó a hablar, su voz un murmullo bajo. «El mar no guarda secretos, solo los ahoga. La primera vez que vi un leviatán, no fue la bestia lo que me asustó, sino sus ojos. Eran viejos, más viejos que las rocas en las que este faro se asienta. En el archipiélago de las dagas, el viento canta una canción diferente, una canción sobre la sal y la sangre». Elian comenzó a escribir. Las palabras fluían del capitán en una corriente desordenada de memoria, filosofía y folclor marino. No había cronología ni narrativa clara, eran los fragmentos de un espejo roto. Elian escribió diligentemente, su pluma rasgando el pergamino, el único sonido en la habitación además de la voz rasposa del capitán y el gemido distante del viento. Durante días, esta fue su rutina. Kael hablaba, a veces durante horas, a veces solo en ráfagas febriles entre largos silencios. Elian escribía. Llenó página tras página con historias de tormentas que tenían nombres de mujer, de puertos donde los hombres vendían sus almas por un trago de ron, de sirenas cuya belleza era una trampa mortal. Era una tarea agotadora y monótona. Se sentía como si estuviera transcribiendo el delirio de un moribundo, una tarea sin sentido diseñada para mantenerla ocupado hasta que el mar reclamara la torre o el escorbuto reclamara a sus ocupantes. Pero Elian era un escriba. Su vida se definía por la atención al detalle. Y después de la primera semana, mientras releía sus notas para asegurarse de su precisión, comenzó a notar cosas, pequeñas rarezas. Kael a menudo repetía frases, pero a veces con una sola palabra cambiada. Usaba términos de navegación extraños, arcaicos, que Elian nunca había encontrado en los libros. Hablaba de constelaciones que no estaban en los mapas estelares que colgaban de la pared. Mencionaba nombres de islas y corrientes, y luego, más tarde, usaba esos mismos nombres para describir las cicatrices en su propio cuerpo.
Una noche, mientras Kael dormía un sueño agitado, Elian extendió todas las páginas que había escrito sobre la mesa. La luz de la lámpara de aceite parpadeaba sobre la elegante caligrafía. Parecía una locura, los desvaríos de una mente que se deshacía. Pero mientras sus ojos recorrían las páginas, una frase que Kael había dicho esa tarde le llamó la atención. Donde la brújula del tonto apunta al norte, la del sabio busca la lágrima de la viuda. Horas antes había dicho algo sobre una estrella solitaria en el este, la que llamaban la lágrima de la viuda. Elian sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la torre. Cogió una nueva hoja de pergamino. En la parte superior escribió la frase sobre la brújula. Debajo escribió la referencia a la estrella. Las dos frases no tenían relación narrativa, pero juntas sonaban como una instrucción. Miró al capitán dormido, su pecho subiendo y bajando con dificultad. ¿Era posible? ¿Era esto algo más que los recuerdos de un viejo marinero? ¿O estaba su propia soledad, su desesperación por encontrar un significado en este exilio sin sentido, proyectando patrones donde no existían? Mojó su pluma de nuevo, su corazón latiendo un poco más rápido. Volvió al principio de sus notas. Su mente ya no era la de un simple escriba, sino la de un descifrador de códigos. La tarea, que había sido su castigo, de repente se sentía como un rompecabezas. Y por primera vez desde que había llegado a ese montón de rocas olvidadas por Dios, Elian sintió una chispa, no de esperanza, sino de un propósito feroz e intelectual. El océano de palabras del capitán podía ser caótico, pero Elian estaba decidido a encontrar las corrientes ocultas que fluían bajo la superficie. Se inclinó sobre el pergamino, y la única luz en el faro en el fin del mundo era la de la lámpara que iluminaba su trabajo. Las semanas que siguieron se asentaron en un ritmo extraño y monástico, gobernado por la marea, la tos de Kael y el rasguño de la pluma de Elian sobre el pergamino. El mundo exterior se desvaneció, reducido al círculo de luz de la lámpara por la noche y al rectángulo gris del mar visto desde la ventana durante el día. La tarea de Elian se había transformado, ya no era un simple acto de transcripción, se había convertido en una obsesiva cacería de patrones, una arqueología de la memoria del capitán. Kael era un narrador imposible, un océano de historias sin mapa. En una misma hora saltaba de una descripción detallada de cómo aparejar una vela mayor en medio de un tifón en el mar de coral, a un lamento filosófico sobre la naturaleza de la soledad, y de ahí a una receta para el grog que según él podía resucitar a un muerto o matar a un diablo. Sus palabras eran un torrente, un caos de detalles prácticos, folclor fantástico y profundas reflexiones personales. Elian, en su silencio, se convirtió en el cartógrafo de este caos, desarrolló un sistema, usaba diferentes tinteros para categorizar las divagaciones de Kael, tinta negra para las narrativas de viajes y descripciones de lugares, tinta sepia para los recuerdos personales, los nombres de personas y barcos, tinta azul para todo lo relacionado con el mar mismo, mareas, vientos, monstruos y mitos. Y, en un pequeño frasco que guardaba celosamente, usaba una tinta roja para registrar las frases que le parecían extrañas, las que no encajaban, los aforismos crípticos y las instrucciones veladas. Su escritorio ya no era el de un escriba, sino el de un estratega, con páginas de pergamino extendidas como un campo de batalla de información. El capitán, a pesar de su creciente debilidad física, parecía disfrutar de este extraño ritual. A veces abría un ojo acuoso y observaba a Elian trabajar, una sonrisa torcida en sus labios. Era como si supiera que su joven escriba estaba haciendo algo más que tomar dictado. Parecía un juego para él, un último y complejo desafío lanzado al mundo desde su sillón de moribundo. En el ojo del kraken, el tiempo es una espiral, murmuraba Kael un día, su voz apenas un susurro. La manecilla de babor siempre vuelve al mismo punto de dolor. Tienes que navegar por estribor, siempre por estribor, para escapar del recuerdo. Elian escribió la frase en tinta roja. Ojo del Kraken no era un lugar en ningún mapa que conociera, y la instrucción de navegar por estribor era demasiado específica, demasiado deliberada para ser una simple metáfora.
Más tarde esa noche, bajo la luz parpadeante, la comparó con una nota de la semana anterior, escrita en tinta negra. Al sur de las costillas de la serpiente hay un remolino perpetuo. Los lugareños lo llaman el ojo del kraken. Devora barcos que se acercan por babor. La corriente de escape fluye hacia el este por estribor. El corazón de Elian dio un vuelco. No era una coincidencia, era una clave y su cerradura. La filosofía y la geografía estaban entrelazadas. Una era la capa, la otra la daga escondida. Comenzó un nuevo proceso. Empezó a cruzar referencias, a dibujar líneas con carboncillo entre las páginas, conectando los desvaríos poéticos con las descripciones náuticas. Lentamente, dolorosamente, un contorno fantasmal comenzó a emerger de la niebla de palabras. Un día, Kael pareció estar en un estado particularmente lúcido y melancólico. Habló durante casi una hora sobre una mujer llamada Isla. Su descripción era vívida y llena de un anhelo tan profundo que Elian podía sentirlo en la habitación. Habló de su pelo, negro como la tinta de un calamar en la medianoche, y de sus ojos, grises como el mar antes de una tormenta. La describió no como a una amante, sino como a una fuerza de la naturaleza, una sirena, una reino pirata, la personificación del propio mar. La perdí en el silencio de Jade, susurró Kael, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla arrugada. Un lugar donde el mar está tan quieto que puedes oír los latidos de tu propio corazón culpable. Elian lo escribió todo en tinta sepia, sintiendo una punzada de algo parecido a la compasión por el viejo y roto capitán. Más tarde, esa misma noche, una frase diferente, registrada en tinta azul días antes, le saltó a la vista. El silencio de Jade no es mar, sino un laberinto de manglares en la desembocadura del río sin retorno. La única forma de navegarlo es siguiendo el reflejo de la constelación del pescador en el agua estancada. Elian se quedó helado. Isla. Una mujer, o tal vez no. ¿Y si Isla no era una persona, sino un lugar? ¿Una isla? La idea era tan audaz, tan fantástica, que casi la descartó. Pero las piezas encajaban. Kael no había perdido a una mujer en el silencio de Jade, había perdido el rastro de una isla allí. Comenzó a releer todas las referencias a Isla, cada descripción poética, cada lamento amoroso. Y debajo de cada una comenzó a buscar una contrapartida geográfica o náutica en sus otras notas. Su risa era como el sonido de las campanas de advertencia en los arrecifes de coral. Se correspondía con una nota sobre un arrecife peligroso cuya corriente producía un sonido de tintineo único. Su toque era frío, prometiendo tesoros y muerte. Se alineaba con una descripción de una corriente helada, conocida por llevar a los barcos a un cementerio de naufragios lleno de oro español. No era solo un mapa, era el mapa más complejo y bellamente encriptado que Elian podría haber imaginado. Kael había codificado el camino a su mayor secreto en la historia de su propia vida, usando el lenguaje del amor y la pérdida para ocultar latitudes y longitudes. Era el trabajo de un genio, un poeta y un paranoico. Elian se sintió abrumado por la magnitud de su descubrimiento. Esta ya no era su tarea, era su secreto. Un secreto compartido con el hombre que se desvanecía en la silla de enfrente. El respeto que sentía por Kael se profundizó, convirtiéndose en una especie de asombro reverente. Y con ese respeto llegó un nuevo sentido de su propio valor. Él, el escriba silencioso, el paria, era el único en el mundo que podía leer este lenguaje. Sus años de soledad, de observar el mundo sin poder participar en él, lo habían convertido en el descifrador perfecto. Su silencio no era un vacío, era un espacio donde podía escuchar los ecos que nadie más oía. La dinámica entre ellos cambió sutilmente. Kael parecía sentir el cambio en la atención de Elian. Comenzó a ponerlo a prueba.
Dejaba caer pistas más oscuras, contradicciones deliberadas, para ver si Elian las captaba. A veces, después de una larga sesión de dictado, Kael lo miraba fijamente y preguntaba: ¿entendiste esa parte, chico, sobre la marea que solo retrocede cuando la luna llora? Elian no podía responder con palabras. Pero tomaba un trozo de carboncillo y en una pizarra dibujaba un complejo diagrama de mareas lunares, señalando la rara alineación planetaria que creaba el fenómeno que Kael había descrito poéticamente. La primera vez que lo hizo, Kael lo observó en silencio durante 1 minuto entero, y luego soltó una carcajada, un sonido ronco y sorpresivo que terminó en un ataque de tos. «¡Maldita sea, chico!», dijo, limpiándose la boca. «Eres más afilado que un anzuelo». Se estaban comunicando, no con palabras, sino en el lenguaje compartido de los acertijos y las soluciones, de la geografía y la poesía, de los secretos y la inteligencia. Elian ya no era solo el recipiente de las palabras del capitán, se había convertido en su navegante. Y aunque su viaje se limitaba a las paredes de piedra de un faro en ruinas, era la aventura más grande de su vida. Estaba trazando un mapa hacia el corazón de un misterio, y en el proceso estaba empezando a encontrar las coordenadas de su propio y olvidado valor. El joven escriba, exiliado por su silencio, había encontrado su voz, no en su garganta, sino en la tinta y el pergamino, y en el lenguaje secreto de un viejo capitán moribundo. El otoño se adentró en el invierno, y el mundo exterior al faro se convirtió en un borrón de vendavales y lluvia helada. Dentro, sin embargo, el trabajo de Elian y Kael ardía con una intensidad silenciosa. El juego inicial de pistas y descubrimientos se había transformado en una colaboración tácita. Elian ya no necesitaba buscar conexiones a ciegas. Ahora anticipaba el método de Kael, escuchando la poesía en busca de la instrucción náutica subyacente. La habitación principal de la casa del farero se había convertido en su sala de mapas. Elian había cubierto la gran mesa de madera con una carta de navegación en blanco que había encontrado en un viejo baúl. Con una precisión de joyero, comenzó a transferir sus hallazgos del pergamino al mapa. No era un mapa de líneas rectas y nombres claros, sino uno de símbolos y versos. Donde debería haber una cadena de islas, dibujaba la constelación de la serpiente, con una nota al margen: sus escamas son las 1000 traiciones del agua poco profunda. Una peligrosa corriente oceánica no estaba marcada con flechas, sino con la frase: el aliento helado de la primera amante despechada. Kael observaba este proceso desde su sillón, su cuerpo cada vez más frágil, pero sus ojos más vivos que nunca. A veces corregía a Elian con un gruñido: «No, chico, la garra del dragón no está tan al oeste. Recuerda lo que te dije, se esconde bajo el ala del albatros fantasma». Elian entendía. El ala del albatros fantasma era el nombre que Kael le había dado a un patrón de nubes específico que solo aparecía durante el monzón de verano en esa latitud. Tenía que consultar sus notas meteorológicas, comparar las fechas de los avistamientos de nubes con las referencias geográficas y triangular la posición. Cada punto en el mapa era el resultado de horas de investigación cruzada, uniendo folclore, ciencia y memoria. A medida que el mapa tomaba forma, también lo hacía la historia de la búsqueda de Kael. Elian comprendió que esta isla, el destino final, no era un lugar de tesoros materiales en el sentido tradicional. Kael rara vez hablaba de oro o joyas. Hablaba de plantas que no existían en ningún otro lugar, de un manantial cuyas aguas lavaban el tiempo de los huesos, de un lugar donde el cielo y el mar se encontraban de una manera que hacía que un hombre olvidara su propio nombre. Era un lugar de mitos, un jardín del Edén personal, el último lugar virgen del mundo. «No es un lugar para hombres codiciosos», dijo Kael una noche, su voz apenas un susurro en la habitación silenciosa. «La codicia es un ancla demasiado pesada, te hundiría en los arrecifes que la protegen. Es un lugar para empezar de nuevo». En esa frase, Elian sintió el peso de toda la vida del capitán.
Comprendió que la isla no era solo un descubrimiento, era el anhelo de redención de Kael, una búsqueda de la pureza que había perdido en una vida de violencia y supervivencia en los mares. La relación entre ellos se había asentado en una rutina cómoda. Por la mañana, Elian cuidaba de las necesidades físicas de Kael, preparándole tés de hierbas medicinales, cuyas recetas también estaban codificadas en las historias del capitán, y caldos sencillos. Por la tarde, trabajaban. Kael dictaba, su mente vagando por los océanos de su pasado. Elian escribía y descifraba, haciendo las preguntas silenciosas con su pluma y carboncillo. Por la noche, Elian se sentaba junto al fuego, a menudo leyendo en voz alta al capitán de uno de los viejos libros de la colección del Faro, historias de Homero, crónicas de exploradores, poesía. Elian leía con los ojos y Kael escuchaba con el alma. En esas noches tranquilas no eran un carcelero y un prisionero, ni un amo y un sirviente. Eran dos solitarios, un hombre al final de su viaje y un joven que nunca había tenido la oportunidad de empezar el suyo, compartiendo un propósito secreto en el fin del mundo. Elian también estaba cambiando. El aire salado y el trabajo físico de mantener el faro, transportar aceite para la lámpara, asegurar las contraventanas, recoger madera flotante, le habían dado una fuerza que nunca había conocido. Sus hombros se ensancharon, sus manos, aunque todavía las de un escriba, se volvieron más callosas. Pero el cambio más grande era interno. La vergüenza que había llevado como una capa durante toda su vida había comenzado a desvanecerse. El silencio, que había sido su prisión, se había convertido en su fortaleza. Era en el silencio donde podía pensar, donde podía ver las conexiones que otros, distraídos por el ruido del habla, se perderían. Sus cicatrices ya no se sentían como una marca de vergüenza, sino como la prueba de que había sobrevivido al fuego. Y ahora estaba sobreviviendo a esto. Un día, un barco de suministros hizo su peligrosa aproximación al faro, la primera interrupción del mundo exterior en meses. El capitán del barco, un hombre ruidoso y de cara roja, miró a Elian con una mezcla de lástima y asco. ¿Sigue vivo el viejo demonio marino?, preguntó, casi gritando, como si Elian también fuera sordo. ¿Te ha vuelto loco ya con sus historias? Elian simplemente asintió y le entregó una lista de suministros que había preparado: aceite, harina, sal y, para sorpresa del capitán, varios rollos del pergamino más caro y varias botellas de la mejor tinta. ¿Para qué demonios necesita un moribundo tanto papel?, se burló el capitán. Elian lo miró fijamente, con sus ojos tranquilos, y por primera vez en su vida no sintió la necesidad de encogerse. Se mantuvo erguido. Su silencio no era el de un tonto o un lisiado. Era el silencio de un hombre que guardaba secretos que la mente pequeña de ese capitán nunca podría comprender. El capitán, incómodo bajo esa mirada serena, desvió la vista y fue a buscar los suministros sin más comentarios. Cuando el barco se fue, Elian se sintió victorioso. El mundo exterior había llamado a su puerta y él no se había derrumbado. Esa noche le contó a Kael sobre el encuentro, escribiéndolo en su pizarra. Kael escuchó y una risa seca y áspera llenó la habitación. El mundo está lleno de hombres ruidosos y vacíos, chico. Piensan que porque hablan tienen algo que decir. Pero el océano es silencioso y es la cosa más poderosa de todas. El mapa estaba casi completo, solo quedaba una sección, una gran mancha en blanco en el centro que Kael evitaba obstinadamente. Era el corazón del laberinto, el último velo. Elian sabía que para llegar allí tendría que esperar. Tenía que confiar en que el capitán, a su debido tiempo, le daría la última clave. Se sentó en su escritorio esa noche observando su trabajo. El mapa era una obra de arte, una locura hermosa. Era un testamento de una vida increíble y la prueba de la suya propia. Había llegado a este lugar como un exiliado, un recipiente vacío destinado a registrar los desvaríos de un moribundo.
pero en el proceso de dar forma a las palabras de Cael, había encontrado la suya propia. No una voz hablada, sino una voz de intelecto, de paciencia, de propósito. Había descifrado el mapa del capitán, y al hacerlo, había empezado a trazar el suyo propio. El camino ya no parecía un exilio sin fin, sino el comienzo de un viaje. El faro ya no era su prisión, sino su torre de mago, el observatorio desde el cual podía ver el mundo entero, un mundo de secretos esperando a ser descubierto por aquellos que sabían cómo escuchar el silencio. El invierno se apoderó de la costa con una furia que parecía personal. No era la sucesión de vendavales y lluvias a la que se habían acostumbrado, sino una única y monstruosa tormenta que los marineros de la costa llamaban la viuda aullante. Nació en el norte helado y barrió la costa durante 3 días, un asalto implacable de viento, lluvia y olas. Para Elian y Cael, atrapados en su torre de piedra, la tormenta se convirtió en un tercer personaje en su drama, uno que amenazaba con destruir todo por lo que habían trabajado. El primer día, el viento era un gemido bajo y constante que hacía vibrar las viejas piedras del faro. El mar se hinchó, convirtiéndose en una masa de agua gris y furiosa coronada de espuma blanca. Cael, desde su sillón, lo observaba con una extraña familiaridad. «Conozco esta canción», murmuró, su voz compitiendo con el rugido creciente. «La bailé una vez en el Cabo de las Penas. Me costó un buen mástil y 2 buenos hombres. Es una dama con mal genio». Elian trabajó febrilmente para asegurar su santuario. Reforzó las contraventanas, atrancó la pesada puerta de roble y subió a la parte superior de la torre para asegurarse de que la gran lámpara estuviera bien sujeta, aunque no la encendían desde hacía años. El movimiento físico, la lucha contra los elementos, era un alivio bienvenido de la tensión intelectual de su trabajo diario. Se sentía fuerte, capaz, un guardián protegiendo su dominio. Para la segunda noche, la tormenta se había convertido en un caos aullante. El viento gritaba como un alma en pena, y las olas, ahora de un tamaño monstruoso, se estrellaban contra la base del faro con la fuerza de los arietes. Cada impacto sacudía la torre hasta sus cimientos. El agua salada se filtraba por las grietas de las viejas paredes de piedra, corriendo por el interior como lágrimas negras. Elian tuvo que mover todos sus preciosos pergaminos y el mapa a la parte más alta y seca de la mesa, construyendo una pequeña barricada de libros viejos a su alrededor. La tormenta exterior parecía haber desatado una tormenta similar dentro de Cael. La fiebre, que había estado latente, regresó con fuerza. Se agitaba en su sillón, sus ojos vidriosos y desenfocados, atrapado en un delirio que lo transportó de vuelta a los mares de su memoria. Pero esta vez no eran las historias grandiosas de aventuras y descubrimientos, eran fragmentos de pesadilla. «¡Sujeten el aparejo!», gritaba al viento, sus nudillos blancos mientras se aferraba a los brazos de su silla. «¡Nos está arrastrando hacia los dientes del diablo!». Elian, aunque asustado, continuó escribiendo. Sentía que esto era importante. El delirio del capitán estaba despojando las capas de poesía y enigma, revelando la verdad cruda y aterradora que se escondía debajo. Escribió sobre los dientes del diablo, un arrecife notorio que no aparecía en ningún mapa oficial, y sobre una promesa susurrada a alguien llamado Lenora. En el punto álgido de la tormenta, en la tercera noche, un sonido como un trueno resonó directamente sobre ellos. Una de las grandes ventanas de la sala de la linterna, en la parte superior del faro, había cedido al asalto del viento. El aullido se intensificó y una cascada de agua de mar y lluvia helada comenzó a caer en cascada por la escalera de caracol. «¡El mapa!», graznó Cael, su mente momentáneamente clara por la adrenalina del desastre. «¡Chico, el mapa!». Elian no necesitó que se lo dijeran. El agua ya estaba goteando del techo, cayendo peligrosamente cerca de su mesa. Agarró la pila de pergaminos, su corazón martillando contra sus costillas. El mapa principal, su obra maestra, era demasiado grande para moverlo fácilmente.
Con una velocidad desesperada, comenzó a enrollarlo, sus manos temblando, pero sus movimientos seguros por la práctica. Fue entonces cuando un trozo de mampostería suelta, desalojado por el impacto de una ola particularmente violenta, se desprendió del techo y cayó. No era grande, pero golpeó la lámpara de aceite sobre la mesa, derribándola. El aceite se derramó sobre el borde de la mesa y prendió fuego al instante al entrar en contacto con una brasa que había saltado de la chimenea. El fuego. Por un instante, Elian se congeló. El olor a aceite quemado, el repentino estallido de luz anaranjada, el calor voraz, todo lo transportó de vuelta a esa noche de su infancia. Vio el rostro de su madre en las llamas, oyó sus propios gritos silenciosos. El pánico, frío y paralizante, se apoderó de él. Estaba atrapado en la pesadilla. ¡Elian! Era la voz de Kael. No era un murmullo, sino un rugido, un grito que pareció arrancar de lo más profundo de su ser moribundo. Era la primera vez que el capitán usaba su nombre. El sonido atravesó la niebla de su terror. Parpadeó. La memoria retrocedió y vio la realidad. Un pequeño fuego lamiendo el borde de la mesa de madera, arrastrándose peligrosamente cerca de la esquina del mapa enrollado. El instinto de supervivencia, no el suyo, sino el de su trabajo, el de su legado compartido, se apoderó de él. Agarró una pesada manta de lana del catre de Kael y, sin pensar en sus propias cicatrices, en su propio miedo, la arrojó sobre las llamas, sofocándolas. La habitación se llenó de un humo acre y oscuro. Tosió, sus ojos llorando por el humo, pero el fuego estaba apagado. Se quedó allí de pie, temblando, con el corazón desbocado, la manta humeante en sus manos. Había enfrentado el fuego, y había ganado. Miró a Kael. El viejo estaba hundido en su silla, exhausto por el esfuerzo de gritar, pero sus ojos estaban fijos en Elian, y en ellos había una expresión que nunca antes había visto. Era un respeto profundo, crudo. Era la mirada de un capitán a un marinero que ha superado su bautismo de fuego. «Bien hecho, chico», susurró Kael, su voz apenas audible por encima del gemido de la tormenta que amainaba. «Bien hecho». En el silencio que siguió, roto solo por el goteo del agua y el viento moribundo, algo se había roto y se había vuelto a forjar. Elian había enfrentado a su peor demonio, no por sí mismo, sino para proteger el secreto de otro hombre, un secreto que ahora sentía como propio. Se sentó de nuevo en su escritorio, desenrolló con cuidado el mapa, cuyo borde estaba ligeramente chamuscado pero intacto, y tomó su pluma. Keyon comenzó a hablar de nuevo, su voz débil pero extrañamente serena. Ya no estaba delirando, la tormenta lo había purgado. Y comenzó a hablar de la última parte del mapa, el corazón del misterio, la mancha en blanco. «Se llama el nido del susurro», dijo Kael, «porque el viento allí no aúlla, susurra, y te cuenta la verdad de tu propia alma». Hizo una pausa, tomando un respiro tembloroso. «Fue allí donde la dejé, a Lenora, mi brújula, mi ancla, mi isla». Y de repente, Elian lo entendió todo. Isla no era el nombre de la isla, era Kael quien la había llamado así. Su nombre real, o el que él le había dado, era Lenora. La mujer de la que había hablado antes no era una metáfora, era real. El mapa no conducía a un lugar de redención, sino a una tumba o a un santuario. La tormenta había pasado, tanto fuera como dentro. En la calma que dejó atrás, Elian sintió el verdadero peso de la tarea que tenía por delante. Ya no se trataba de descifrar un rompecabezas, se trataba de cumplir la última voluntad de un hombre, de honrar una historia de amor y pérdida que se extendía a través de los océanos y los años. Y sabía que tenía que registrarlo todo, hasta la última y más dolorosa palabra. La calma que siguió a la tormenta fue más profunda y más ominosa que la propia furia. El mar, agotado, se mecía en suaves olas de un color gris metálico. El cielo estaba limpio y pálido. Dentro del faro el aire estaba quieto y pesado. La tormenta había arrebatado las últimas reservas de fuerza de Kael. El fuego en sus ojos, que había ardido tan brillantemente incluso a través del delirio, se había reducido a brasas parpadeantes.
Yacía en su catre ya que no tenía fuerzas para sentarse en el sillón, y Elian había movido una pequeña mesa y un taburete a su lado. El juego había terminado. Los acertijos, las metáforas, las pruebas, todo eso se había desvanecido con el viento. Lo que quedaba era una urgencia silenciosa y desesperada. Cael sabía que su tiempo no se medía en días, sino en horas, tal vez minutos, y todavía quedaba el corazón del mapa por revelar. «La pluma, chico», susurró Cael, su voz un hilo de sonido. Elian ya estaba preparado. La tinta, el pergamino, todo estaba listo. Miró al capitán, su rostro ahora tan pálido como la concha de una almeja, y sintió una profunda oleada de tristeza. Se había acostumbrado a la presencia del viejo, a su mente laberíntica, a su espíritu indomable. La idea del silencio final que pronto llenaría el faro era un peso en su pecho. «No hay acertijos aquí, Elian», dijo Cael, usando su nombre de nuevo. Sonaba como una bendición. «Solo la verdad. Tienes que ser mis ojos y mi mano. Tienes que ser mi memoria cuando la mía se desvanezca». Y comenzó a dictar. Su voz era débil, a menudo interrumpida por ataques de tos que dejaban manchas de sangre en el pañuelo que Elian le sostenía en los labios, pero sus palabras eran claras y precisas. Describió el nido del susurro, no con poesía, sino con las instrucciones exactas de un piloto de puerto. La entrada está oculta por una cascada que cae directamente al mar. Tienes que navegar tu barco casi hasta las rocas, hasta que el rocío te empape la cara. Parece un suicidio, pero detrás del velo de agua hay una cueva lo suficientemente ancha para un esquife. Hizo una pausa, respirando con dificultad. La cueva es un túnel largo, estará en completa oscuridad. No lleves antorcha. Hay gases de las profundidades que se encenderían. Tienes que remar de memoria, contando 177 paladas, ni una más ni una menos. Elian escribía, su pluma volando sobre la página. Su caligrafía, normalmente tan elegante y mesurada, era ahora apretada y urgente. No estaba simplemente transcribiendo, estaba absorbiendo, memorizando cada detalle, convirtiéndose en el mapa viviente. Al final del túnel verás una luz débil, no del sol, es un resplandor, un líquen fosforescente que crece en las paredes. Ilumina una laguna subterránea, el agua es cálida y dulce. Ese es el corazón de la isla, allí es donde la anclé. La historia de Lenora finalmente se derramó, no como un recuerdo romántico, sino como una confesión en el lecho de muerte. Era la hija de un cartógrafo rival, tan salvaje y enamorada del mar como él. Huyeron juntos, viviendo una vida de piratería, exploración y amor en los confines del mundo. La isla era su descubrimiento secreto, su paraíso privado. «Pero yo era un tonto arrogante», susurró Cael, las lágrimas rodando silenciosamente por las arrugas de sus sienes. «Pensé que podía protegerla de todo, de la compañía de las Indias, de otros piratas, de las tormentas, pero no pude protegerla de sí misma». Lenora había contraído una fiebre tropical, una enfermedad que pudría el cuerpo desde dentro. Sabiendo que iba a morir, le hizo prometer a Cael que la llevaría de vuelta a su isla para que su cuerpo pudiera descansar en el único lugar donde había sido verdaderamente libre. Y le hizo prometer algo más, que nunca revelaría la ubicación del lugar, que lo dejaría virgen sin tocar por la codicia del mundo. «Rompí la mitad de esa promesa en el momento en que te traje aquí», dijo Cael, su mirada encontrando la de Elian. «Pero estoy demasiado débil para morir con este secreto. Es demasiado pesado. La montaña debe tener un guardián. El jardín necesita un jardinero». Elian entendió. Cael no le estaba dando un mapa a un tesoro, le estaba pasando una tutela, una responsabilidad sagrada. Le estaba confiando el alma de su amor perdido.
El sol comenzó a ponerse, pintando el interior del faro con largas sombras y una luz dorada y melancólica. Kael parecía estar desvaneciéndose con la luz. «Hay una cosa más», dijo, su respiración cada vez más superficial. «En el baúl, bajo los mapas viejos, tráemelo». Elien fue al gran baúl de madera de Kael y encontró lo que buscaba. Era una caja de madera de teca, pequeña y pesada. Se la llevó al capitán. Con dedos temblorosos, Kael la abrió. Dentro, sobre un lecho de terciopelo descolorido, había un extraño objeto. Parecía una brújula, pero no tenía aguja. En su lugar, el centro era una pieza de piedra de un negro lechoso y arremolinado que parecía absorber la luz. «Es una piedra imán, de la propia isla, no apunta al norte magnético». Kael levantó una mano temblorosa y la puso sobre la de Elian, que sostenía la caja. La piel del capitán estaba fría como el papel. «Apunta a su lugar de descanso. Es la única forma de encontrar la entrada a la laguna. Todas las demás brújulas se vuelven locas cerca de la isla. Es la última llave». Cerró los dedos de Elian sobre la caja. «Tuya», susurró. El sol se hundió bajo el horizonte y la habitación se sumió en la penumbra, iluminada solo por la lámpara de Elian. El silencio se alargó. Elian observó el pecho de Kael. Subió una vez, bajó y no volvió a subir. Elian se quedó quieto, con la pequeña caja fría en su mano. El único sonido era el suave murmullo del mar en calma. El gran y tempestuoso océano, que había sido la mente del capitán Kael, se había calmado por fin. Su viaje había terminado. Con un cuidado infinito, Elian tomó su pluma por última vez esa noche. Mojó la punta en la tinta negra. En la parte inferior de la última página de las instrucciones, debajo de la descripción de la piedra imán, añadió una última entrada. Con su caligrafía más clara y firme, escribió: «Y luego hubo silencio». Era la única verdad que quedaba. El capitán se había ido. El faro estaba en silencio. Y él, Elian, el escriba mudo, el exiliado, estaba solo. Pero no estaba vacío. Estaba lleno hasta el borde con el legado de un hombre, con el secreto de un océano, con el mapa de un mundo oculto. Se sentó en la quietud durante mucho tiempo, con el peso de la piedra imán en una mano y el peso de su nuevo propósito en la otra. La noche era oscura, pero por primera vez Elian sentía que podía navegar a través de ella. Tenía un mapa, tenía una brújula y tenía un destino. Pasó un año. Las estaciones giraron, trayendo el sol del verano que secó las lágrimas de la tormenta en las piedras del faro y el aire fresco del otoño que susurraba nuevas historias a través de las rocas. El faro ya no era una ruina que se desmoronaba, se había convertido en un hogar. Elian lo había reclamado, no con propiedad, sino con cuidado. Reparó la ventana rota en la sala de la linterna con madera flotante y vidrio marino pulido. Reforzó la mampostería suelta con un mortero que aprendió a hacer con arena y conchas de cal. La casa del farero, antes un lugar de decadencia y enfermedad, ahora estaba limpia y ordenada. Las hierbas ya no colgaban al azar, estaban catalogadas y almacenadas en frascos de vidrio. El olor a humedad había sido reemplazado por el de la cera de abejas y la madera de pino. Elian mismo era un hombre transformado. El joven delgado y encorvado por la vergüenza se había ido. El trabajo físico constante le había dado una fuerza magra y resistente. El sol y el viento habían curtido su piel. Sus cicatrices permanecían, un mapa permanente de su pasado, pero ya no las llevaba como una marca de vergüenza. Eran simplemente parte de él, como las grietas en las rocas del promontorio. Su silencio también había cambiado. Ya no era el silencio temeroso de un paria, era una quietud profunda y segura, el silencio de un hombre que se siente cómodo en su propia piel, que prefiere escuchar a hablar.
Era el silencio del océano en un día tranquilo, lleno de poder contenido. Había pasado el invierno estudiando, no solo las notas de Cael, sino también los libros de la biblioteca del capitán. Estudió astronomía, botánica, historia y cartografía. El conocimiento llenó el vacío que había dejado la voz del capitán. El mapa, la obra maestra que habían creado juntos, estaba guardado de forma segura, enrollado en un tubo de cuero sellado. La piedra imán descansaba en una pequeña bolsa de cuero que llevaba colgada al cuello, su peso un recordatorio constante de su propósito. Un día, en el apogeo del verano, vio una vela en el horizonte. No era un barco de pesca local ni un mercante de paso. Su rumbo era directo hacia el faro. Era el barco de la autoridad, el que le habían dicho que vendría a cerrar el círculo. Elian sintió una punzada de ansiedad, pero fue rápidamente reemplazada por una calma resuelta. Había estado preparándose para este día. Bajó a la pequeña cala donde había construido un modesto muelle, y esperó. El barco ancló a cierta distancia, y un pequeño bote remó hacia la orilla. En él iban 2 marineros y un hombre vestido con ropas finas pero prácticas, el mismo funcionario del Consejo que había pronunciado la sentencia de su asignación 1 año y medio antes. El hombre, llamado Clavius, desembarcó, su rostro mostrando una clara aversión por el entorno salvaje. Miró a Elian de arriba a abajo, y una expresión de sorpresa cruzó sus facciones. Claramente esperaba encontrar a un joven loco o desnutrido, no al hombre tranquilo y seguro de sí mismo que estaba de pie ante él. «Vaya», dijo Clavius, recuperándose, «sobreviviste. El Consejo envía sus saludos. Hemos venido a concluir el asunto del capitán Cael. Suponemos que ha fallecido». Elian asintió una vez. «Y la tarea que te fue encomendada», continuó Clavius, con un tono condescendiente. «El registro de sus últimas palabras, ¿lo completaste?» Elian asintió de nuevo. Se dio la vuelta y los condujo en silencio hacia la casa del farero. La mandíbula de Clavius se tensó ligeramente al ver el interior limpio y ordenado. No encajaba con la narrativa de un exilio miserable. Sobre la gran mesa de madera, donde una vez estuvo el mapa secreto, ahora descansaba un único y magnífico volumen. Elian lo había pasado los últimos meses elaborando. Estaba encuadernado en cuero oscuro, con el título «Las últimas palabras del capitán Cael», grabado en pan de oro. Era su obra maestra de falsificación. Abrió el libro para Clavius. Dentro, página tras página, estaba llena de la impecable caligrafía de Elian. Pero el contenido era una obra de ficción cuidadosamente construida. Contenía las historias más grandilocuentes y menos coherentes de Cael, los desvaríos sobre monstruos marinos, las recetas de grog, las canciones obscenas. Era exactamente lo que el Consejo esperaría de un viejo marinero loco, un galimatías sin sentido, bellamente escrito pero totalmente inútil. No había ni rastro del código, ni una pizca del mapa, ni una mención a Lenora o a la isla. Clavius pasó las páginas con desinterés. Impresionante caligrafía, como siempre escriba, pero como esperábamos, el desvarío de un anciano. No tiene valor. Cerró el libro con un golpe sordo. Nuestra tarea aquí ha terminado. El faro será dado de baja oficialmente. Se te permite regresar al pueblo. Tu exilio ha terminado. Considera tu servicio como una penitencia cumplida. Elian lo miró. Vio en los ojos del hombre la misma lástima y desdén de siempre. Pero ya no le afectaba. Sabía algo que Clavius nunca sabría. El valor no siempre es visible para los ojos de los hombres codiciosos. Tomó su pizarra, que mantenía cerca por costumbre, y escribió: «Este es mi hogar ahora, me quedo». Clavius arqueó una ceja. «¿Quedarte? ¿Aquí? ¿Solo? ¿Para qué? Este lugar no es nada». Elian borró la pizarra y escribió una sola palabra: «suficiente». La palabra, en su simplicidad, era una fortaleza. Clavius lo miró fijamente, desconcertado por la tranquila finalidad del joven. No había nada más que decir. Se encogió en hombros, tomó el libro falso bajo el brazo y se fue.
Elian observó desde el promontorio cómo el barco se convertía en un punto en el horizonte, cortando su último lazo con el mundo que lo había rechazado. Cuando desapareció, sintió una paz absoluta. Era libre, no porque le hubieran dado permiso, sino porque él lo había reclamado. Se volvió hacia el faro, su torre, su santuario. Dentro, escondido de forma segura, estaba el verdadero libro, el mapa, el legado, el futuro. Sacó la piedra imán de debajo de su camisa. En la luz del atardecer, la piedra oscura pareció cobrar vida, un pulso débil latiendo en sus profundidades. Apuntaba firmemente hacia el oeste, hacia el mar abierto. No sabía si alguna vez haría el viaje. Quizá su propósito no era encontrar la isla, sino simplemente protegerla, ser su guardián, como Kael había deseado. O quizás, un día, cuando el viento y las estrellas se alinearan, prepararía un pequeño barco y seguiría la llamada de la piedra imán. No importaba. Por primera vez tenía opciones. Su futuro era un océano de posibilidades, y él era el único capitán de su propio barco. Elian, el escriba mudo, el chico de las cicatrices, el exiliado, se irguió en el borde del mundo, no como un prisionero, sino como un rey en su dominio de roca y agua salada. El sol se puso, y en el silencio no sintió soledad, sino la promesa de un viaje que apenas comenzaba.